Vamos a hablar sobre el hombre según Dios, no según la ciencia, no según el mundo, no según la cultura, el hombre según Dios. En la Biblia, lo opuesto a varonil no es femenino, escuche eso, sino inmadurez. Por eso que Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Toca al de al lado y dígale, cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. El problema es cuando tienes hombres de 20, 30, 40 y hasta 50 años actuando como niños. Pero la Biblia me enseña que cuando yo crezco inmaduro me comporto como hombre. ¿Qué es ser hombre? Voy a enseñarte hoy los 4 pilares fundamentales del propósito del hombre para que tú puedas entender lo que es un hombre. Y esto le sirve a las mujeres para saber qué buscar. Y esto le sirve a los hombres para que tengan claro la identidad que Dios nos dio cuando nos creó. Lo primero que Dios hizo del polvo de la tierra y que formó con sus manos no fue una mujer, fue un hombre. El propósito principal de Dios para el hombre solo lo enseñan las Escrituras. Ese es el manual y por eso yo sé que esta palabra va a bendecir tu vida. Estos 4 pilares aparecen en la Escritura, 2 de ellos en Génesis capítulo 2, versículo 15, en la Reina Valera contemporánea dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Dónde lo puso? Para que lo cultivara y que lo cuidara. Pues las Escrituras nos demuestran que antes de que Adán tuviera esposa, antes de que existiera el concepto de familia o de comunidad, Dios ya le había dado al hombre 2 verbos. Toca al de al lado y dígale 2 verbos, 2 mandatos, 2 razones de ser. El resto del propósito masculino que vamos a estudiar es una expansión de estos primeros 2 cimientos. ¿Cuál es el primer verbo que aparece allí? ¿Verdad? Cultivar. ¿Eso qué significa, pastor? Que el hombre fue creado para trabajar con un propósito sagrado. El primer verbo de Génesis capítulo 2 versículo 15 en el hebreo es abad y este término es extraordinariamente rico. Abad en su semántica incluye el siguiente significado: trabajar en todo el sentido de la palabra, servir a una persona o a Dios, cultivar y labrar la tierra. También significa ministrar, haciendo hincapié en lo que es ministrar en un santuario, y también representa adorar. Y estos 2 últimos tienen un significado poderoso y crucial porque el mismo verbo abad en hebreo aparece luego en Números capítulo 3, versículo del 6 al 7. Y dice la Escritura en la Reina Valera contemporánea, haz que la tribu de Leví se acerque y diles que se presenten ante el sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen sus funciones, es decir, que se hagan cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión y cumplan con el ministerio del tabernáculo. Esto significa que lo que Dios le encargó al primer hombre en Edén no fue simplemente un proyecto de jardinería, sino que fue un sacerdocio. Por eso es que el hombre ante Dios es un sacerdote. Esto demuestra, mis amados hermanos, que el que trabaja con excelencia y propósito no está simplemente ganando dinero, está ejerciendo un ministerio especial delante de Dios. Está haciendo lo que Dios lo diseñó para hacer. Está entrando en los albores de su propósito. En otras palabras, la vida misma de los hombres se teje alrededor del trabajo. ¿Y qué dice la evidencia científica al respecto? Que el hombre sin trabajo colapsa. La conexión entre trabajo y propósito masculino es tan profunda que la ruptura de ambos conceptos producen consecuencias clínicas medibles. Un estudio publicado en la revista de Psicología del Caribe en el año 2022 se hizo con hombres desempleados de Bogotá y se documentó que los hombres que no tienen trabajo en Colombia, escuchen esto, sufren de sentimientos de impotencia y desilusión a perder el rol de proveedor. Es un problema grandísimo cuando hay vergüenza y aislamiento social.
porque estoy desempleado, no quiero que la familia lo sepa, no quiero que mis amigos lo sepan. Cuando hay crisis de identidad masculina que produce el sentimiento de estar desempleado, de no tener trabajo, es por eso que la ciencia dice que el desempleo reconfigura la manera en que la persona se percibe. Enfermedades psicosomáticas como la tensión, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, son consecuencias inevitables que están expresando el conflicto interno que tiene un hombre cuando no trabaja. La ciencia ha demostrado que los hombres desempleados experimentan el doble de probabilidad de buscar tratamientos por depresión. Las tasas de ansiedad, escuchen este dato, en Latinoamérica 10 de las personas, de 10 que se suicidan, 8 son hombres. Eso significa que la conclusión científica confirma la verdad de la palabra. El trabajo para un hombre no es solo una fuente de ingreso, es fuente de identidad, de propósito y de salud mental. Por eso es que no hay nada más atractivo que un hombre estable laboralmente. Usted puede ser lindo, mono o azul, pero si está desempleado no lo quiere ni la mamá. Esto suena horrible, pero la presión social que se ejerce alrededor de los hombres es bíblico y científico, porque se supone que el hombre está diseñado para cultivar. Y por eso es que usted ve parejas donde ella es cipote, mujer linda, y él es horrible. Tiene la cara abstracta. Parece que lo hubiera pintado Picasso, Van Gogh. Y no dio. Pero como está estable económicamente, tiene esa persona. Entonces, pastor, yo pensé que eso era del mundo. Eso es más bíblico que usted no se imagina. Bíblicamente hablando, el hombre está llamado a cultivar 4 áreas simultáneas en su vida. Número 1, está llamado a cultivar a sí mismo. Por eso el hombre de verdad, el hombre bíblico, trabaja en su carácter, trabaja en sus áreas débiles para crecer espiritualmente. El hombre bíblico trabaja para tener una mente fuerte, para tener un cuerpo fuerte. Por eso cultiva a su familia, que significa educar a sus hijos y a su esposa para poder construir un legado generacional. También cultiva en su trabajo, que significa crecer cada día en excelencia, cada día en integridad, cada día en productividad. Ese es el hombre que busca ser mejor cada día en los servicios, en prestaciones, en sus productos. Quiere ser el mejor, quiere mejorar. Pero un hombre que cultiva también cultiva en el reino. Y eso significa ser un instrumento especial en las manos de Dios para expandir el reino de Cristo a todas partes. Aleluya. Pastor, ¿qué significa eso? El hombre que solo cultiva uno de estos 4 campos está viviendo una versión empobrecida de su propósito. Pero número 2, el pilar número 2 es proteger. El hombre fue creado para cuidar con valentía. Toca al de al lado y dígale, el hombre fue creado para cuidar con valentía. El segundo verbo de Génesis capítulo 2, versículo 15, llamar. Y esa palabra literalmente significa guardar y vigilar, proteger y preservar, cercar. Y la intención hebrea es explicar que se cerca como un muro que contiene y defiende. Observar y cumplir el pacto, restringir la entrada de algo malo. Y debe entenderse que este verbo en hebreo es profundamente bélico. Por eso es que uno como hombre le gustan las películas de plomo. Uno necesita como hombre haber matado algo. Yo le decía a alguien en una conversación, yo siempre he soñado con vivir en los tiempos bíblicos de David, está al lado de David, vamos a matar al gigante. Como hombre uno tiene en su corazón el instinto de protección. Esos mismos verbos de llamar y abad aparecen en Números 3, 6, 8 que acabé de leer para describir las funciones de los levitas en el tabernáculo. ¿Cuáles eran las 2 funciones de los levitas en el tabernáculo? Número 1 era servir y número 2, cuidar el santuario de toda amenaza o profanación. Eso demuestra que el primer hombre era levita antes de que existieran los levitas. Pero eso es impresionante, pregúnteme por qué. Vamos a ver, que me pregunte alguien por qué, diga, pastor, ¿por qué?
Porque el hombre está llamado a ser el guardián de todo lo sagrado que Dios pone bajo su responsabilidad. La ciencia ha identificado una hormona que se activa específicamente en los hombres, que no se activa en las mujeres. Mira eso. Vasopresina. Y esa vasopresina actúa en los hombres sobre regiones del cerebro como la amígdala, que es la encargada de procesar todo este tema de las amenazas. El hipotálamo, que se encarga de la regulación de las respuestas defensivas. Y el centrum lateral izquierdo, que controla el comportamiento social y territorial. Por eso es que cuando un hombre percibe que se le están metiendo en el rancho, ayúdenme, cuando un hombre percibe que está siendo amenazado, están amenazando a su familia, están amenazando a sus hijos, están amenazando a su esposa, están amenazando a su hogar, están amenazando a su iglesia, la vasopresina lo lleva a un estado de alerta. Dice que lo que está pasando. Esto es muy importante que lo entendamos. Pastor, ¿por qué? Porque las estadísticas dicen que los violadores seriales y los depravadores sexuales de niños buscan víctimas que no tengan padres cerca. Un violador va a un parque y ve al niño jugando con el papá y sabe que ahí no se mete. Pero un depredador sexual sabe que niño es vulnerable porque hay leonas, pero no está el león. No me están escuchando lo que estoy diciendo. Esto es tan poderoso que la ciencia ya demostró el impacto de un padre protector en la psicología de sus hijos. Por ejemplo, en las niñas está demostrado que la autoestima de una mujer adulta está relacionado con el tipo de relación de cuidado que tuvo con su papá. También define su estilo de apego en relaciones románticas, su capacidad de establecer límites saludables e incluso el bienestar emocional general de su ser tiene mucho que ver con cómo lidió su papá emocionalmente su vida. El padre protector modela para sus hijos lo que significa ser tratado con valor y con respeto. Una hija que crece con un padre presente y protector aprende que merece ser tratada con honor y con dignidad. Pero un hijo varón que crece con un padre protector aprende que la fuerza está al servicio de los demás y no al servicio de uno mismo. Pero te voy a hablar de las 5 dimensiones del proteger que habla la Escritura. Número 1, espiritualmente. Esto significa que un hombre de verdad aprende a proteger su fe, aprende a proteger su relación con Dios, aprende a proteger su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra, su devocional. Ese hombre sabe que si no se cuida espiritualmente y no protege espiritualmente su vida, no va a poder proteger otras áreas. Emocionalmente significa crear un ambiente seguro para la vulnerabilidad emocional. Ese hombre sabe que uno no habla con todo el mundo, pero tiene gente a la cual rendirle cuentas. Sabe expresar sus tentaciones, sabe expresar sus debilidades, pide ayuda en el momento oportuno. Pero también relacionalmente porque aprende a defender el honor y la reputación de la gente que le rodea. Le guarda la espalda a su esposa, guarda la espalda a sus hijos, en su trabajo, con su jefe, con todo lo demás. Es un patriota, es gente que sabe cuidar a la comunidad. Físicamente significa que he aprendido a brindar seguridad emocional, he aprendido a brindar seguridad material y a proteger físicamente a la gente que le rodea. Pero también generacionalmente, porque son los hombres los que protegen el legado y los valores que se van a transmitir a la siguiente generación. Pero número 3, el tercer pilar es proveer. Pastor, ¿qué significa eso? El hombre fue creado para abastecer en toda dimensión. Toca al de al lado y dígale, el hombre fue creado para abastecer en toda dimensión. Y en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 en la Reina Valera contemporánea dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Esto significa, bíblicamente hablando, que el hombre que no cuida a los suyos ha negado la fe cristiana y no debería considerarse un hombre de Dios. En otras palabras, nada es más antibíblico que un hombre que es incapaz de proveer.
Ustedes también. Existen 4 dimensiones de la provisión bíblica. Primera es la dimensión material. El hombre debe proveer sustento económico. Debe cuidar a su esposa, debe cuidar a sus hijos, debe cuidar a su mamá, debe cuidar a todos los que pueda cuidar si no se ha casado. Pero número 2, hay una provisión emocional, porque el hombre debe proveer presencia, debe proveer afecto, debe proveer seguridad. Pero también hay una dimensión espiritual, porque el hombre provee enseñanza de la palabra. El hombre provee guía en la fe. El hombre es quien discipula a sus hijos, quien discipula a su esposa. El hombre es quien da a conocer a Cristo a través de su ejemplo, de sus palabras en su casa. Pero está también la provisión social, porque el hombre es quien provee legado generacional y el posicionamiento de los hijos en el futuro. Esto significa que un hombre de Dios que solo provee materialmente, económicamente, está cumpliendo solo el 25% de su llamado. Porque la provisión que la Biblia nos enseña como hombres es una provisión que cubre cuerpo, que cubre alma, que cubre espíritu y que cubre un futuro. Miren, la neurociencia de la provisión paterna está de acuerdo con la escritura. Y a mí me encanta cuando descubro por la ciencia, por la psicología, por la neurociencia, por la biología, que la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Y que es verdad. Que no solo es una verdad, es la verdad absoluta que toda persona necesita leer. Todo hombre que está aquí necesita leer la palabra. Toda mujer que está aquí necesita leer la palabra. Por eso escribo los devocionales, porque quiero invitarle a que usted descubra por sí mismo lo que las escrituras dicen, para que usted pueda ser un hombre sano, una mujer sana, un hombre con identidad, una mujer con identidad, porque eso es lo que necesita Colombia. Ya no necesita más divergencia, necesita gente radical que sepa lo que es en Cristo Jesús para bendición de las próximas generaciones. Tus hijos necesitan a un hombre de verdad, a una mujer de verdad, alguien que me grite amén aquí. Y este es un dato impresionante, porque uno de los hallazgos más increíbles de la neurociencia reciente es que la provisión y el cuidado paterno temprano tiene efectos biológicamente medibles en la salud de los hijos, incluso hasta 7 años después. Imagínense que se acaba de demostrar que los hijos de padres menos atentos y menos sensibles en los primeros meses de vida presentaban a los 7, 8 y 9 años indicadores de peor salud cardíaca y metabólica, mayor inflamación sistémica y niveles elevados de azúcar en la sangre. Porque mamá es de la que dice que sí, pero el hombre cuando dice, hey, eso no se come, la cosa enseguida cambia. El dato más sorprendente fue que el comportamiento materno no mostró el mismo efecto. ¿Qué significa eso? Que la provisión emocional maternal del padre es un factor independiente de la salud física en sus hijos. En otras palabras, español, no importa qué tan buena madre seas, si tus hijos tienen un mal padre, de seguro los va a afectar. Por lo tanto, mujeres, escojan bien quién las preña. Escojan bien quién las embaraza. Porque el padre presente que provee emocionalmente a sus hijos no solo nutre el corazón de los hijos, sino que también nutre estructuras, capacidades psíquicas fundamentales como la regulación emocional, la capacidad de confiar, la habilidad para establecer vínculos saludables en el futuro. Los hijos con apego seguro, con padres protectores, muestran signos en la adultez como mayor capacidad para enfrentar el estrés, mejores relaciones de pareja, mayor autoestima, mayor sentido de identidad, menor vulnerabilidad a la depresión y a la ansiedad. ¿Por qué? Porque el costo psicológico de un padre ausente ya está científicamente demostrado. Los padres ausentes crean hijos propensos, escuchen esto, a pobreza y desempleo prolongado. Por eso es que en Latinoamérica somos pobres. No es porque por naturaleza seamos pobres, sino que creamos un ambiente de pobreza generacional cuando el padre preña y se pierde.
Cuando un adolescente, usted la ve embarazada, dígase a sí mismo que ese adolescente va a vivir en pobreza. Ese niño que va a nacer ahí va a vivir en pobreza. Y las estadísticas dicen que a un niño de hijos adolescentes le toma 4 generaciones salir de la pobreza. Eso dicen las estadísticas. La gente de barrio, la pobreza está llena de puros hogares en donde no está papá. Entonces los cría el abuelo, los cría la abuela. ¿Y saben qué? Las estadísticas dicen que un niño sin papá tiene 16 veces más, es 16 veces más propenso a comportamiento delictivo y al arresto. ¿Y dónde están los PRIs? ¿Dónde están los chirretes? En esos barrios. Blanco es, la gallina lo pone. Si no hay un papá que diga, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hora es? Eso fue y se acuesta. Cuando te vuelva a ver con esa persona, te voy a sacar los dientes con una sola. Cuando un papá está presente y protector, hasta la conducta moral del hijo cambia. Depresión, baja autoestima, ansiedad, dificultades para establecer relaciones de confianza. Todos esos son los efectos de vivir bajo la tutela de una mamá, de un abuelo y no de un papá. No es vivir con menos dinero. Es vivir sin un proveedor emocional, espiritual y relacional. Por eso es que el papel del hombre en una sociedad es sumamente vital. Por eso todo este tema del feminismo, todo este tema de apacar a los hombres, que ya casi no hay hombres. Por eso todo este tema del libertinaje y el progresismo, que quiere quitarle al hombre la identidad de hombre y volverlo pendejo, volverlo princeso. Perdónenme. ¿Predico o me bajo? Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, no es cuestión de menos plata, es cuestión de que tenemos una generación de princesos, una generación de hombres que no son hombres nada, porque no conocen lo que es identidad de hombre. Y por eso la iglesia tiene que hacer algo. Yo quiero anunciar que voy a trabajar intensamente con los hombres este año. Porque Dios tiene que revolucionar esto en el nombre de Jesús. Así que el pilar número 4 es amar sacrificialmente. El hombre fue creado para entregarse como Cristo. La Biblia lo dice claro. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Ese verbo griego que aparece ahí en entregar, entregó a sí mismo por ella, ese verbo entregar en griego es paradidomi. Es la misma palabra griega que usa Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios cuando hablan del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto significa que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí es: el hombre debe amar a su esposa, escuche, con amor que se entrega, con amor que se sacrifica, y debe renunciar a sí mismo. Y existen 5 expresiones del amor sacrificial. Número 1, con presencia. El hombre tiene que estar para sus hijos, para sus hijas, y tiene que estar para su esposa. El hombre tiene que estar para su mamá. El hombre tiene que estar para la gente que lo necesita. Tenemos que ser presentes. Debo estar allí para cuando me necesiten. No debo estar siempre, porque si no, ¿quién trabaja? Pero debo estar allí para cuando me necesite. También es con tiempo. Eso significa que el hombre debe aprender a priorizar a los suyos por encima de cualquier cosa. Debo aprender a priorizar a mis hijas, a priorizar a mi esposa por encima de cualquier cosa. Obviamente no por encima de mi relación con Dios, pero por encima de cualquier otra persona. El hombre bendice y ama sacrificialmente con sus palabras, con afirmaciones, con dirección. Es impresionante. Nuestras hijas, la mamá le habla, pero cuando el papá habla, yo lo imagino así como el león. León de las 24 horas duerme 16, es desgraciado. De verdad. Ya nos falta ver Animal Planet. Antes veíamos bastante Animal Planet. Y la única función, los leones no cazan. Las que cazan son las leonas. Yo no sé si saben eso. La única función del león es que cuando hay hienas, cuando hay cocodrilos, eso es digno de ver. El león es el único animal que se mete al río rugiéndole al cocodrilo.
y se van. Él nada más está para cuando me necesiten, me llamen. Y hay videos en YouTube espectaculares en las redes sociales donde están las leonas, que son 5, como con 10 chacales de esos, y llega el papá león y eso nada más pega un rugido. Que se ha demostrado que el rugido del león tiene unas tonalidades gruesas que solo escuchan los animales. Es el único sonido en el mundo animal que tiene la capacidad de generar en el cerebro de los demás una alerta de peligro letal. Es como si a los animales cuando escucharan ese rugido le dijeran, ahí viene el rey, apártate o te comen. Y eso funciona hasta con animales más grandes. Es una locura cómo Dios diseñó eso. Por eso es que Él es el león de la tribu de Judá. Cuando Él ruge, los demonios tienen que irse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está aquí? Con actos de servicio, ¿verdad? Los hombres amamos sacrificalmente cuando asumimos la carga de los demás, con renuncia, porque a veces tenemos que ceder al ego, ceder a la comodidad, ceder al poder. Miren, el fracaso en cualquiera de uno de estos 4 pilares debilita progresivamente a los demás y debilita tu hombría. El hombre que no cultiva no tiene que proveer. El hombre que no protege y permite que lo cultivado sea destruido, entonces no tiene cómo sostenerse en el tiempo. El hombre que no provee no puede sostener lo que ha cultivado y protegido. Y el hombre que no ama sacrificialmente convierte a los 3 pilares en una exhibición de ego. Y es por eso que hay hombres que dicen, si yo soy buen hombre, yo te doy todo. Ojalá la mujer, la hermana tuya tuviera un hombre como yo. ¿Por qué? Porque hay provisión, pero hay ego, hay orgullo. Por eso, cuando los 4 pilares funcionan juntos, sucede algo extraordinario. Y es un hombre que cambia generaciones. Yo creo que la crisis contemporánea masculina no es accidental. Yo creo que hay unos hilos, y no soy conspiranoico, pero yo sí sé que hay élites que están diseñando estrategias para acabar con la verdadera hombría. Porque un hombre en la sociedad es inmanipulable. Esto que estamos viviendo hoy en día es el resultado de hombres que por herida, por abuso, por ignorancia o por rebeldía han abandonado uno de estos 4 pilares. Y les puedo asegurar que el mundo ha hecho lo posible para redefinir al hombre sin estos 4 pilares. No es que tú eres hombre solo si te vistes de cierta manera. No importa si no trabajas, no importa si no provees, no importa si no tienes carácter, no importa, tú eres hombre porque tienes barba. Lo cierto es que biológicamente uno nace varón o hembra de acuerdo a sus genes y de acuerdo a su fisiología, ¿verdad? Sus órganos sexuales. Naces varón, naces hembra. Pero uno puede ser un varón y así mismo no ser un hombre. Uno nace varón, pero se convierte en un hombre por decisión. Quiero que piensen en un momento en esto, porque en Latinoamérica, pónganse de pie, en Latinoamérica tenemos, si me ayudan la gente de alabanza, por favor. En Latinoamérica tenemos una fiesta espectacular que me faltan 6 años para celebrársela a Emily. ¿Saben cuál es? Ay, Dios mío, es un poco de plata innecesaria. ¿Saben a lo que me refiero? El bendito quinceañero. ¿A quién le celebraron los quinceañeros aquí, las niñas que están aquí? ¿Verdad? La coronita. Y la transición de niña a mujer. ¿Saben a lo que me refiero? Pero yo te pregunto una cosa. Si una niña cuando le celebran el quinceañero sabe que ya dejó de ser niña a mujer, ¿cuándo un hombre en Latinoamérica sabe que es hombre si a uno no le celebran nada? Y después se quejan que es machismo. ¿Cuál machismo? Ustedes le hacen fiesta que uno no le hace. El día de la mujer colapsa la economía. El día del hombre, el bembeo. Ayuden aquí el pastor. Y te voy a asegurar que en la constitución de las sociedades esa vaina está taladrando la mentalidad de los hombres. Listo.
A mi hermanita le celebran el quinceañero y por eso yo sé que ella ahora es mujer. ¿Cuándo yo soy hombre? ¿Cuándo dejo de ser niño para ser hombre? La sociedad no tiene respuesta para eso. Un niño se convierte en un hombre cuando acepta la responsabilidad de otro. Lo que tenemos son hombres, varones cobardes que huyen del compromiso y de la responsabilidad, que no son hombres. Nos enseñaron que la niña sí puede decidir socialmente hablando cuándo es una mujer, pero el hombre no. Y el mundo ha intentado redefinir al hombre sin estos 4 pilares y decirle, tú eres hombre porque sí. Pero bíblicamente hablando, el hombre es hombre por decisión. Yo decido ser un hombre en el momento en que empiezo a cultivar y a trabajar. Yo decido ser un hombre en el momento en que decido proteger. La densidad ósea de tus huesos es superior 3 veces a la de una mujer normal. Tus músculos se desarrollan 5 veces por encima de los músculos de una mujer. Los hombres estamos tan bien diseñados metabólicamente que nos adaptamos a casi todo. Por eso es que uno baja rápido de peso, sube rápido de peso. Fuimos diseñados biológicamente para sostener peso que las mujeres no sostienen. ¿Y eso por qué? Porque usted fue diseñado por Dios. Voy a repetir eso. Usted fue diseñado por Dios para cultivar, para proteger, para proveer y para amar sacrificialmente. Por eso somos nosotros los que protegemos a nuestra familia, protegemos a lo que sea que esté pasando en casa. El gobierno ni las sociedades van a manipular lo que hay en mi casa. En mi casa mando yo y manda el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Y cuando hay hombres de verdad que toman la batuta en la sociedad, ninguna mujer se vuelve feminista. Las feministas se le acaba el feminismo cuando encuentran un hombre de verdad. Las mujeres que yo necesito macho, cuando encuentran un hombre de verdad, hasta le lavan las medias. Porque es que la mujer se desbloquea emocionalmente, ancestralmente, espiritualmente, cuando encuentra un hombre que representa, un hombre que provee, un hombre bíblico. Vea, eso hasta le hacen caldito a uno. Un hombre que cultiva con devoción, protege con valentía, provee con integridad y ama con sacrificio es la fuerza más transformadora que puede existir en una familia, una iglesia y una nación. Que Dios bendiga a Colombia y que les regale hombres de verdad. Aleluya. Que Dios bendiga a Colombia y a los padres que están aquí, a los hombres que están aquí, que se sacrifican todos los días. Que Dios bendiga a los hombres que me escuchan en transmisión, que salen a trabajar enfermos, pero saben que tienen responsabilidades que asumir. Que Dios bendiga al joven, al adulto, al que suda con dolor para llevar el pan a la mesa. Si hay un hombre aquí, lo bendigo en el nombre de Jesús. Si hay un hombre aquí que sabe lo que es soportar el peso, porque las mujeres se quejan de cosas porque ellas hablan, pero los hombres luchamos con cosas que ni decimos. Los hombres no tenemos con quién hablar muchas cosas, pero el hombre de verdad es el que dice: yo aguanto por mis hijos, aguanto por mi esposa, aguanto por la familia y echo para adelante. Que Dios te bendiga a ti y te dé mucha fuerza y te sane de cualquier enfermedad para que sigas siendo ese hombre que necesitan tus hijos, que necesitan tu mujer. Porque necesitamos hombres así, valientes, que transformen íntegramente esta sociedad. Así que levanta tus manos y yo te bendigo, varón que me escuchas, y bendigo a cada mujer que me escucha. Y le pido al Dios Todopoderoso que te regale un hombre de verdad, que no sea como tu papá, que no sea como tu abuelo, que no sea como el que te hirió. Que te regale un hombre de principios, un hombre de convicciones, un hombre que cultiva y trabaja, un hombre que ha aprendido a proteger, que protege tu corazón, que protege tus emociones, un hombre que protege tus espaldas, un hombre que protege tu identidad, que protege tu llamado, que protege tu ministerio. Que Dios te regale un hombre proveedor, un hombre que sepa emocional, económicamente,
ministerialmente, laboralmente, espiritualmente, protegerte a ti, proteger a tus hijos, proteger a su casa. Que Dios le regale a Centro Cristiano Destino hombres que amen de manera sacrificial. Que Dios le regale a esta iglesia hombres de verdad que se levantan temprano, que se acuestan tarde, para ser esos leones, para ser esos que rugen en la oscuridad de la noche, para ser esos que rugen en la madrugada, para ser esos que son de una forma la representación de Cristo en esta tierra por el poder de la palabra. Que Dios bendiga a estos hombres que no titubean, estos hombres que primero se cuidan a sí mismos, estos hombres que primero valoran su relación con Dios, estos hombres que se esfuerzan para que la carne no los gobierne, se esfuerzan para cuidar de sí mismos, para tener autoridad para cuidar a otros. Hombres de verdad, hombres bíblicos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con la bendición de Dios, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya.